se ve. Eres algo, ando desnutrido. Para taparte el agujero, los curaderos. ¿Qué te pensás? El agujero del bolsillo de... Siempre estás chapándote con el más churro y de noche te diviertes en la disco, olvidándote de mí que existo mientras yo en algún bar tomando digo: maldita, maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó, maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió. Sin piedad mi corazón. ¿Te gustó o no te gustó? Los curaderos. Por ti se barba se pintaba y caure vivo. Cada vez que me reúno con los perros, me comentan que te ven en el colegio. Siempre estás chapándote con el más churro y de noche te diviertes en la disco, olvidándote de mí que existo mientras yo en algún bar tomando digo: maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó, maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió. Maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita. Suena, talento de barrio. Y además, Johnny Fabra. Para vos, guachín. Tía, no eres ya. Acércate, bandida, hagamos escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Acércate, bandida, hagamos escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Dale con esa chica que este hombre te maltrata. Sube con su golpe porque ya de tú te mata. Tú vendrías siendo una de tus tantas gatas. Vete conmigo, nena, y olvídate de esta rata. Te dejará rota donde eres tu cariño. Te deja tirado y sin te importa como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote. Mientras que él maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote. Mientras que él maltratándote. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte que mi alma te llevo. Que mi alma te llevo. No. De Paraguay, suena talento de barrio.
más Johnny Fabro en 17 para Boba G y la Corecha. Acércate bandita, hagámoslo escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Acércate bandita, hagámoslo escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Dale cuenta chica que ese hombre te maltrata. Sube con sus golpes porque ya de tú te mata. Tú vendrías siendo una de tus tantas gatas. Vete conmigo nena y olvídate de esa rata. Que cara rota no me guste tu cariño. Te dejas que ya no te importa como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que mi alma te llevo, que mi alma te llevo. No. La cumbia se hace así, papá. Cumbia, y algo más, y algo más. El aguante. Esta es una historia especial. Trata de la niña, de mami y de papá. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerle bailar. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerla gozar. La niña se alista, ella se pinta para ir a la pista. Dale que solo quiere probar, será su primera cita. Deja que insista, que el tiempo decida. Papi aún no quiere que la niña salga, la sobreprotege de la noche mala. Mami aún no entiende que la niña quiere salir a probar sus alas. Papi, mami, déjenla bailar. Ella solo quiere vacilar. Papi, mami, déjenla bailar. Ella solo quiere ser una mujer más. Rico, lo máximo. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerle bailar. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerla gozar. La niña se alista, ella se pinta para ir a la pista. Dale que solo quiere probar, será su primera cita. Deja que insista, que el tiempo decida. Papi aún no quiere que la niña salga, la sobreprotege de la noche mala. Mami aún no entiende que la niña quiere salir a probar sus alas. El aguante, che. Papi, mami, déjenla bailar. Ella solo quiere vacilar. Papi, mami, déjenla bailar. Ella solo quiere ser una mujer más. Papi, mami, déjenla bailar.
Revisando mis silencios, esculcando mis recuerdos en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de cenidas. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Te amo y te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, ay, mi barca que trae mis sueños. Consentimiento, acordeón, consentimiento. Llora, saxo, llora. Revisando mis silencios, esculcando mis recuerdos en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Te amo y te amo, te amo, te Madre, ¿para qué puta algo venimos a trabajar, carajo? Hicimos trabajar. ¡Sácame esa música, carajo! ¡Sacá, carajo, que apenas vino! ¡La puta! ¡Puntero, carajo! ¡Recontra puntero! ¡Qué equipo queso que somos, carajo! ¡Oleira bajo el penal! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Váyanse todos, carajo! ¡Que vuelva Mareco! ¡Que vuelvan los jugadores que nos sacaron campeones, carajo! ¡Carajo! Oye, Huye, Ruitos. ¡Ponete la foto al fantasma! El gol, volvemos a la intermedia, carajo. ¡Puta gol! Vamos será. a volver a los partidos los domingos a las 9 de la mañana. ¡Será! ¡Corre, será! ¡Qué inútil! ¡Pavani! ¡Jubilate ya, Pavani! ¿Quién puede ser? Nuestro gerente deportivo. Pero a patada le tienen que echar, boludo. 120 años tiene. Toro Acuña, gracias por todo lo que nos diste, pero no. Dirección técnica no es lo tuyo, gracias, hermano. Sos un crack igual. Traigan los jugadores otra vez que una vergüenza somos. Ese gol que eso, yo no vi el partido por suerte. Boludo, el segundo gol. Deja el segundo gol El de segundo Olimpia. fue el gol queso ese que No podemos Yo creo pasar que- de mora. Yo creí que Rubio Ñu cuando subió le iba a traer a Chiqui o algo. después va a poner el Interliga, tranquilo. ¿Por qué se enojó? Bueno, no. Es verdad, es verdad, yo no me hago cargo de los dolores ajenos. ¡Epa! Domingo, No por Hugo, amigo. Llegó, le saludó a todo el mundo. ¿Cómo te Le abrazó. saludo? Le lastimó a Casi Yanito me la pegó, mano. boludo, su brazo de roble ahí, de mármol. Ponemos así, a ver qué tal. Mira lo que es, boludo. No, Una, así. mira lo que es, una máquina de hacer hilo. Ah, ¿hace cuánto ya no haces obra vos? Y hace... Todos los días revocados. un mes por ahí. Está aflojándose. No, el sábado tuviste con Ale ahí la El sábado desmaleza, ahora fui a laburar full. en la casa de Ale Rojas. ¿Dónde acá?
No, ¿O en en Luque. Caguazú? En Luque. Ah, él vive en Luque. No, tiene un terrenito en Luque. Ah. Vamos a limpiarle su terreno. ¿Cuánto le cobraste? No. Le cobras conmigo a tu amigo, o sea. Le cobraste Qué a... feo cobrar a tu amigo que te pide una ayuda. Según o sea. yo entendí, perdón que me meta, después me va a Hola, presentar. y No, hola. pero- Ah, bueno. Según yo entendí, Ale organizó una asadeada en su terreno, pero fue tipo para joderle a los perros y que se vayan y le ayuden a limpiar. No, pero yo vi el asado. Lamentable como mi equipo, el asado de Ale Roja era un pedazo de falda. No. Vino Ahí chorizo. sí le voy a defender a Ale Rojas porque legalmente purete todo el asado. Al final, lo ¿Qué que, fue? Vacío y costilla hizo, pero demasiado rico era Capé. a lo que Demasiado voy bien, nomás es bien que salió. para mí que nadie cobró ahí. ¿Entendés? Tipo, qué grande, pero qué grande, Domingo, que te vayas a ayudarle a Ale a limpiar su terreno y a mí me cobras 700,000, boludo. Eso fue lo que pasa, eso fue lo que pasa. Eso fue Eso es lo que pasa. Le salió Por eso yo no vino. quiero hablar de terreno. Eso pues Es lo que pasa. Como si Eso fuese la pues, primera vez que hablan en streaming. Qué grande, chico. Estamos en mayo del 2024. Domingo empezaba. Hola, Eli. Hola, papá, ¿cómo Qué andas? lindo está ese Santo Tomás, ese nuevo. Pues la vez pasada ya mostré. Ah, pero yo no Claro. estaba. Ah, vos no viniste. No vine ese Sí, día. la nueva presentación Purete. de Paraguay. Qué lindo. Lindo como nuestra compañera Lindo Silvia está, Flores. Entre tanto Yuyo está la Flores. Buen día, amores. ¡Epa! ¿Cómo están? ¡Tú un Ayer- entierro vino de negro! Feliz vengo porque me fui a cortarme mi cabello y... momento. ¡Ah, momento! Le obligan, le obligan. ¡Momento! No le gusta, güey. El líder Salvador está en Colombia, papá. Salvador, Imposible. Salvador está 24/7. Mira la Flowers. Pudo dormir bien ayer porque la barra 11+1 no festejó. Cómprame Pix. Lindo está esa. ¿Hiciste ayer así? Sí. El novio llevó pizza. No, ¿Qué pasó? viste que ayer llovía, así, ¿verdad? Eh. Llovía. Legalmente lindo está. Y yo estaba en mi cama, ¿verdad? Estaba así. Y ya era las 3 de la tarde por ahí. Y yo seguía en mi cama. Y vi mi me dijo, bañate tampoco, me dijo. Qué lindo que venga tu novio. Levantate tampoco y bañate tampoco. Qué me dijo. lindo que tu novio te diga, bañate un poco. Sí, me dijo, levántate y bañate. Le dije, bueno, ¿y sabes qué? Vamos a... Me voy a bañar y vamos a coger... Ay, cógeme. Sí, le dije. Ah, sí le dijiste. Sí. ¿Y ocurrió? ¿Y pasó? Comprame pizza y... Ahora me voy a bañar y cógeme. Así, Ah. pues, sí. El Pero día- así Ay, es. cógeme. Pero lindo que tu novio sea directo. No, Bañate tampoco. linda actividad de domingo Eh. lluvioso también coger. Y claro. Y bañarse también. Antes No, y después. ayer luego no tiraban nada con la lloviznita. Por Eso. que te dijeron cocinarme, lavarme, y No, después, viajar al Chaco y después... Cociné, viste mi último fin de semana, entonces chupé como loco y cociné. Ah, porque después ya viajas, ¿verdad? Vení vos, siento que le vas a llevar demonio. Le dejaste afuera a Sofía, es tu señora que todos los días te acompaña y le lleva demonio, carajo. No, De pero. puta. Pero. Canelo, vos, demonio, chamorro. Imagínate Nos si. van a chupar su culo porque nos llegan, nomás. Encima ni siquiera amagas, tipo invitarme por lo menos. Espera, coño, A nadie Pero- le invita. que se vayan, por Esco favor. acá me dijo también ya. Pero no, Esco nos va a hacer un viaje. Recreativo. Excursión, recreativo. Y Corremos peligro. Agencia de viajes. Imagínate. espera, porque demonio me dice, no hay mal lugar, me siento sobre vos, entonces. Ah, ¿qué? En realidad, y vamos a probar la camioneta, las máquinas nuevas. No vaya que ni un rayón no quiero en mi camioneta. Che, deja, boludo. ¿Eh? Me voy a ir yo a quedarme con Sofi entonces. No, y Sofi se va a quedar con Sol y puede quedarte contigo. Fiesta de operadas. Porque pues. ella es fiesta de operada, porque ella luego ya no sé qué va a comer, no sé qué va a hacer. Yo voy a encontrarle a Sofía así en inanición. El gordo ya dejando. ¿Qué te pasa, cerdo? De Levire. Dele, ¿vos te querés ir? No, prepararle la comida, boludo, ya para ¿cuántos días te vas? Y 3 días. Y dejarle Bueno, todo mucho, preparado. dejarle todo en su tapercito en la heladera. Demonio va a llevar su escopeta porque pone No, ya tiene la una incorporada. ¿En serio que te va, Gori? Pero escopeta bien. Muda. Sí, va a tener, ¿cómo es? Porque podemos cruzarnos con Yaguareté, León.
ya empezamos la historia. Voy a volver al tercer cuerpo de ejército Mariscal Estigarribia, donde yo hice el servicio militar. Es que le mataste a un jaguar. Capende, compadre, entiende ya, fue Aniana inventada. Él no entiende un carajo lo que le está Sí, diciendo. no, que... dude, what the fuck are you saying? You did a shit about that. ¿Qué transforma en inglés? Vaya. Tírame otro, dale, tírame. ¿Qué es lo que querés que te tiren? Vale, votamos moneda. What the fuck do you want that I throw to you? Pero yo no entendí irlandés, ¿ya? I don't Y understand ese a fuck. chiste. José no entiende y vos no. Ah, traducimos a inglés, pemba, el de la aire, ¿dónde va? O falta con HTI o traducida a español, ¿ve? Now we need someone to translate this in Spanish. Ahora necesitamos a alguien que lo traduzca en español. Increíble, ¿ve? Pero yo entiendo, llego a entender la guaraní. Vos lo que no sabés hablar, nomás. Toroñi. Ahí no te sale el... Sí, eso me sale. Hola, Kike, amor. ¡Hola, ¡Volvió Silvia, mi amor! Carloncho! ¡Volvió Carloncho! El Carloncho se da. Dale a besito a Carloncho, le quiere que se le mime. Carloncho. Carloncho se tira unos pedos de repente. Volvió también hoy la princesa Leia, por fin volvió a casa. La pastora alemana. Mira, corre que tal, vio. Ya está bien, pero... Che, un perro tiene que ser un perro de guardia, ¿verdad? Claro. Pero al chiquitito, como bebé Ay, cachorro. boludo, un bebé coge. Tiene que estar todo el piso limpio. Tiene que tomar agua mineral. Ay, ye pica, bogue, ye pica. Y, Bogue, ye pica. No, todavía no me pasó. Fuerza, Pero... amor. Y su comidita especial, todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Algo la vez pasada, valga la redundancia, pasó algo la vez pasada. ¿Qué pasó frente a mí? Que no pensé pasar por... No pensé pasar por esto. ¿No pensaste pasar por lo que pasó la vez pasada? Bien. Me fui a comprar la comidita de Leia, ¿verdad? Razas pequeñas, tal cosa. Y bueno, para pagar tenés que bajarte el pantalón porque te van a comer parado. Compré. Carísimo. Y había una chica en la veterinaria. No, Volvimos a la... Perana. No, la corza, no, estúpido. Te voy a describir. Parecía, viste, estaba mega tuneada. Su nariz así, todo y sus labios. ¿Verdad? Llevé mi perrito a la veterinaria y... No, chorcito de gimnasio, chor. Sí. Y, ¿cómo es? Toc. ¿Cómo es? Toc. Sí. Top. Crop. Pero Le miraste todo, Tenía unos No, binoculares. pero porque me tuve que quedar 20 minutos y yo estaba ahí con mi bolsita. Dale dos. Y la tipa se estaba discutiendo con el que atendía. Y colombiana. No, pero ¿cómo pues? Y después yo ya estaba embolado y después ya comencé a prestar atención de chuma. ¿Cómo pues? O sea, tú me vas a cobrar esto. Y ¿Cómo vas a cobrar? Te tengo Así que vas a cobrar, hacer. señorita, sí, vos con lo que abriste acá. Pero yo abrí esta lata porque quería saber si es que esto estaba bien, este paté estaba bien o no estaba bien. Y bueno, pero si ya abriste, señorita, tenés que comprarme. No, pero yo tengo que ver porque esto no está viscoso y esto, si se le hace mal a mi cachorro. Pero ¿para qué pio abriste, señorita? Así es que, y yo así ya, después ya agarré mi pororo. No, pero yo necesitaba corroborar que esto esté bien y no sé si esto está bien. Ustedes se va a hacer cargo si es que le hace algo mal a mi cachorro. Y este está todo por Senaxa, todo ya está todo controlado. Llévale nomás y vas a ver que no le hacen nada. Vos te quisiste hacer la viva nomás ya. ¿Usted cómo me puede decir eso? Y qué pico si voy ahí te hiciste, agarraste, abriste todo, me tenés que pagar esa lata. Y yo ya así. No, pero yo le voy a... Y le ninguneó el tipo. Un ratito, señor. Y se quedó ella ahí, yo ahí. Y le conté todito a Sofi. No, y yo pensé que ¿Y iba cuál a es el decir final? quién era la colombiana. Y No te quedaste. No era con Julien, va. No.
No le compró. No, pero- le dejó anga y al final capaz que el pobre tipo va a tener que pagar eso. ¿Qué gente de Sí, la mierda? verdad. Y entonces boludo. yo tenía el dilema porque pobre tipo va a tener que pagar de su bolsillo. Pero si yo pagaba, iba a quedar como que le iba a querer levantar a la tipa. Sí, sí. Puede ser. No, yo le quería defender al tipo. ¡Dale! Ahora quedó como acosador porque miró todito, pero no le contó. Dale, dupla. No, le quería, pobre tipo, le iban a descontar, pero si yo le pagaba, la tipa, qué sé yo, me iba a decir encima que yo soy un tipo lindo. ¡Ah! ¿Entendés? Y iba a Pero para película de malinterpretar las terror. cosas. Yo le iba a pagar y, ay, pero qué amable es usted. Yo le iba a decir, no, Estoy yo ya casado. no soy de esa vida. Dame la cuenta. Yo ya no tengo más un Corsa. Te iba a decir, ay, tú también tienes una Idiota. cachorra. Y yo le iba a decir, sí, ¿sabes con quién? Mira, con mi esposa. Pagame la cuenta y coge. Cómprame el pateico. ¿Sabes qué está? ¿Usted quiere que le Yo muestre dije, la cotorra? Pero no hay remate, ¿verdad? No, Ay. remate. Boludo, yo estaba esperando el remate. Bien. Al final quedó ahí y le dejó con el clavo al pobre tipo. Ya pensé que el gordo, señorita. Yo le No, pago. hombre. Sí. No, Después le mostraba una teta. no, después nos iba a dormir en casa encima que llovió todo el día. Yo la otra vez por Che, ahí donde sabemos, en el Bing, en el En el Bee Gees. Y tenía variedades con, ¿verdad? Y agarré un chocolate y comí nomás ya. Después me fui a la caja todo con cara de concisa. Sí, yo te iba a pagar, porque ya comí. Pero eso Me sí sentí puedo- medio eso- ladrón y boludo. Eso sí puedo hacer. Yo también la vez pasada me fui el sábado. No, primero que sepa, Ya después se piró, come. boludo. El sábado me fui al Biggie. Y había 3 cajas. Sí, Tres eso es cajas, odioso. Y uno nomás es el que atiende. Sí. La fila, así 15 personas por ahí. Yo me moría de hambre. Me iba a comprar un yogur y una barrita de cereal. Chúpate. Entonces le entregué el paquete para que cobren. No, claro que puedo hacer. No, pero eso sí se puede hacer. Se puede. Sí. ¿no? Ahora, qué odioso es para que tienen el... tiru. Sí, hay fila, toque timbre. No, ¿Verdad? y no hay- Siempre, y no hay siempre hay cajero, uno nomás boludo. atendiendo. Y así es el clásico. Pasaban por la hierba, te voy a cobrar. Y otra vez, cara de culo. Sonido Está de bien, cobro. Está bien, ¿verdad? Que no le ha de gustar el trabajo, pero... Hija, saludo al que alquila la bicicleta en Ñuazú así mismo. ¡Guardia! Tembo ella. Código de Santo Tomás. ¡Guardia! Imbécil así mismo. Bueno, le voy a escribir a ver. Código de hierba Santo Tomás. Va a tener ¿Puede que pasar esperar. la otra caja, por favor? Sí. Te dice, vas a tener que O esperar sea, un es rato. que te dice. irse a esos supermercados 24 horas es una prueba a la paciencia. Sí. Tener que quererle al prójimo. Pero Así ¿cómo mismo cuesta es. el servicio acá en Paraguay? Shida? Siempre cara de culo, boludo. Pero eso puede también. ¿Qué tiene, imbécil? Vos estás hablando yo desde... pago, yo vos pago estás- mi impuesto, Vos carajo. estás hablando desde tu posición de ¿Y comodidad. qué? Yo pago mi impuesto. Vos estás tengo hablando todo el porque derecho. sos de la clase alta y ya estás acostumbrado a eso. Más razón. No, legalmente con eso se debe a las condiciones laborales que tienen los cajeros. Y No, eso. eso sí me da No, mucha pero no es pena. solamente ellos. Pero Ah, es. no, boludo. No, hay a culpar también al guau, a lo que cobran. Pero ellos Este son. tipo cobra 12 palos y mira con qué ánimo viene a hacer el programa. Pero ellos son multiuso, Gori. Ellos son repositores, Eso es. etiquetadores, Sí, eso es lo que te digo. cajeros, No, son- todo me- acá. Ni da siquiera mucha guardia pena. de seguridad, conocer para mí que no tienen guardia de seguridad porque siempre que hay un robo los cajeros son los que... Eso también mu- Che, hubo varios Dios este mío. fin de. amigo. Varios episodios de A Yo mi Sabía yerno le ahí. robaron. al yerno de tío H. Y Gordi, cuá. Estamos, le dije a Santi, tenés que implementar nomás ya guardia con IA porque se quedan todos dormidos. Los guardias, sí. Y se quedan dormidos, difícil de estar Es despierto de difícil, noche, pues, boludo. pegar Encima hielo. tenés que estar ahí vigilando. Y yo, pero tenían biocámara, no. No sé qué lo parece que los guardias están más que metidos. ¡Ah, qué porra! ¿De qué se ríe Elías? Yo no estoy hablando de ningún, no conté ningún chiste. Los yuteños
costeños Qué pesado. están ya Está con muy todo. pesado, tío H, conmigo últimamente. Sí, no te quiere. No te quiere. No te quiere. Churrito, iban ahí a hacer los loquitos. Bueno, los mortales de la Terian dice que mucho me hicieron reír ayer Rubio Ñu. Hola, Domingo Checapé, Dormite que algo, Silvia, no hubo ninguno limpita. Es verdad, el sábado hubo hamburguesa. ¿De qué? Por el pasaje de los muchachos. Exacto. Y yo grabé y dije, le voy a mandar a José. Oye, pero hay partido, era la onda, ¿verdad? Hamburguesa se llama en a la barra, o sea, más. Mira. Hamburguesa. Puta ya. Bueno, Lamentable Rubio Ñu, cañame. Josecito no decaiga, dice mucho esfuerzo en esos tiempos malos de tu club. Ya vendrán los Volveremos a la mejores. intermedia, pero ya estamos, ya va tanto. José Falcón de la Core en la peor escoria de Popu TV Lulax. Para domingo qué, pico? tremendos méritos hace compitiéndole metiendo presión por el puesto, dice José Falcón. ¿Qué pasó? No sé, ¿Por qué? no sé. Vos ya te estás preparando psicológicamente para el descenso. No, ya sé. Desde que perdimos 4-0 contra Triqui, ya sé que vamos a descender. Antes desde que subieron ya se vio. Qué pena. Sí, porque comenzamos mal, porque nos sacaron a nuestro técnico y le sacaron a medio equipo. ¿Dónde se dio eso? Yo quiero entender eso legalmente de los equipos que suben de la intermedia. ¿Por qué lo que siempre le patean a todos los que están y traen un técnico nuevo y un equipo nuevo? Guau, que van a mejorar el ritmo y agarrar el ritmo al campeonato de Yo primera no sé división. qué intentaron No sé qué puta hacer. lo que quieren hacer. No sé Pero qué intentaron no hacer. hay ni tanta diferencia. Guau, que No. es demasiado dinámico de nuestro campeonato de primera división. No sé qué es lo que es. Una cagada, güey. Una cagada, pero Siempre en la técnico la culpable es Oñemose. Oñemos es la técnico, pero nadie dice nada. Ese Pavani será que se vaya, jubilate ya, Qué señor. pelaje. Qué pelada, Ricos comiditos. ¿Qué hizo? Y así digo ella en un video una ¿Cómo vez. que dijo? hizo, Qué pelada. Qué pelada. O sea, ya la nuevo director deportivo No. de Rubio Ñu. No tengo Nuevo problema. gerente. Tengo- Mario Ortiz dice, buen día, José está usando la almohada para hemorroides, dice. Calgua dice, Ayala no llegó, pio el maletín, dice. No. Mortedal. Volvió Carloncho. Nunca Carloncho, hemos ¿dónde fallado. está? Acá está Carloncho. Carloncho. Silvia, que diosa estás. Hoy dice, yo miré misa nomás este fin de, dice Pedriño. Gracias, Salud. Gori. No, pasa que me fui a cortarme mi cabello y me teñí. Felicítenme tampoco porque por acá ya estaba mi cabello. Dios Y ahora mío. está- Lindo está. La leona de Trinidad. Pero es mi peluquero cada vez más rubio. Todito tipo y yo, por más que sea trolo, tampoco me di cuenta que te... Perdón, boluda. Y las mujeres aman cuando se dan cuenta de Sí, sus sí. cortes y demás. Y Qué solo li- entre nosotros Boluda, nos ¿vos te damos teñiste el pelo? Tío. Y viste. Qué lindo está, boluda. Hola. Repillé yo hace rato ya. Por favor, comprame pizza ahí. Coge. Te sale bien la tonada colombiana, Josecito. Dice, ay, José. Ay, José. Desde que prometiste la marinera de Mortadela Rubio Ñu, va a pique. José. Por lo visto, tu compañero te maldijo. Ah, dice. me maldijo. Caifanes. Caifanes me maldijo. Ese. Ayer hice carbonada. Legalmente a nosotros los hombres nos cuesta ir pillar así cuando una chica se cambia el look o algo así, ¿verdad? Calculo nomás. O sea, porque No, yo a la sí. gran mayoría algo le pasa. O sea, yo siempre escucho que me dicen tipo, vos sabés que a mí me cuesta darme cuenta así de algún cambio de look o algo de alguien. A mí, Y por porque ejemplo, te también vale me cuesta. verga, amor, por eso. Claro. No, es que te vale verga, no. Te chupa un huevo. Pero yo sí me doy cuenta ahora y cuando mi novio se corta su pelo, sí me doy cuenta. Digo, ¿te cortas tu pelo ahora? ¿Tu novio también es así? Sí, ¿qué? Y así no se da cuenta a veces. No, ni píllalo. ¿Viste? Ay, no, es Silvi. No. ¿Verdad? Vos No sí que tienes que pillar todo. no pilla el cambio de look de su novia. Le dice que se bañe por puerca. Por puerca. Red flag. Amiga, date cuenta. Para mí es Yo red creo que la contra red persona de que te cuida sí que te dice. Sí. Porque o si no te puede no, por tus bien nomás te No, digo. ella- boluda, red flag. Bim, pam, pum, pam. Che, Andan por bañarte un nea. se está grabando la película de Pope. A ¿Se está full grabando? están, sí. Están grabando. Vos Qué sabés bueno. que me enteré callado. No, que le están llamando a muchos actores así de primer nivel, boludo, para o sea, están Sí. buscando un casting así. No, de la gran puta. super Están pro. buscando actores de primer nivel. Le están llamando actores de primer nivel y a Llanito. Sí, no quedé. Ya está. ¿No quedaste? No, no. ¿Qué?
¡No puede ser, viejo! Esa es la ¿Por puta. qué? ¿Y no qué, boludo? Me avisaron. Le Pero eligieron espera, a un puto de mi papel. Yo tengo una info. Capé, No yo sé tengo si una info de puedo quién quedó, develar. y te va a ofender. Pero un archienemigo de Janito, que no es actor, que acaba de surgir en las redes, que tiene un programa en Popu TV y un programa en la radio, Lulax, ¿qué? va a estar en la película. ¿Vos vas a estar? Y Janito no quedó. No, realmente lamentable. Pero Qué Ori, ahora triste. ellos están en fase de preselección nomás también. No, ya me dijeron que no, boludo. Ah, sí, luego, Está pero... bien, Go. Yo Pa, puta, tampoco- no porque participe, sí o sí va a quedar, boludo. yo tampoco quedé. Yo reboté del casting de Pedro Undercover. No. Película en... No, yo hice. Me llamaron para hacer el casting y no Sí, quedé. todos rebotamos siempre. Todos yo también. rebotamos. Es el famoso cuando le querés hacer sentir bien a tu hijo. ¿Eh? Podés morir todavía antes. Ah, ¿Cierto que va a ser un capibara? necesitaban un capitán. No te mueras, Lula. No te mueras, Lulax. Vas a hacer la adaptación de Disney de Pope. ¡Ay, hijo! Basta. Acá, tengo mensajitos. ¿Qué dicen los twitcheros? Twitchy. Ángelo dice jaupe y buen día, dice Pedro. Por fin lunes, carajo. Al final. Porque los perros tipo quieren más que llegue el sábado, pero después llega el lunes y dice por fin lunes. ¿Será que es para vernos o Vos qué? te sé, perdón. Claro, para ver, no Boludo, puede. vos eructás en la cámara. No, vos no, eructo en pesás. cámara. Tiro pedo. Ayuramó de la Ciudad de la Furia, no sé dónde es eso. Ciudad de la Furia. De Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Ajá, de vacaciones, dije. Me Pedro. verás, boludo. Excelente arranque de semana, equipo y gordiño, dicen. Hola, Josecito, ¿cómo andamos? Damián Bobadilla. Loro falopero, facho tembo, hijo de Buen puta. día. Por fin será rubio jubilate. Ese es por no darme mi termo gordo nudista que desfile flower. Hola, Josecito, ¿cómo andamos? Hey, Damián Bobadilla. Che, ¿qué era que iba a decir? Me olvidé. Estoy colgado. No, Si Janito no va a estar en la película, no veo, dice acá. Saludos, mi amor. No sé quién es. Manlio. así Manlio fue. Doldán. Ahí está, Manlio. Oh, buena gente, dice su pelo de abajo, dice penúltimo hombre. Pedriño, hey. Las cajeras de un supermercado de 24 horas pensaban que les especulaba porque me iban musculosas siempre. Pedriño, Magana, será. Pedrín. Grande Pedriño, carajo, mi líder. Ya se viene nuestro aniversario el 1 de mayo. Deja, chore, 1 de mayo no Che, ese pío va a ver programa ahora y yo tengo Viernes fato. cae. Sí, se labura. Viernes 1 de mayo. Yo tengo fato de conducción. Daniel. A las 11 me puedo ir. Che, pero Gracias, va a haber amor. farra del grupo. Va a haber farra del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por No, pero acá no se va a Día del trabajar. trabajador. Ay, va a Nosotros ser no el vamos a uno. venir, Gina José. Nosotros vamos a Nosotros no van a sí. trabajar. No, el 24 No, pero puede siempre ser. suele haber farra el 1 de mayo. Ah, torneo. El 24 a la tarde va a ser hora. Era. Ay. Y lo que nos jugamos, ¿Vos te acordás la época? ¿eh? Ah, va a haber chupizo. Es que, Bueno, vamos a alentar. ¿cuál fue la peor farra de algún laburo donde ustedes estuvieron? Obviamente, este es el mejor. Pero, ¿cuál fue la peor farra así donde ustedes, Silvia y yo le vamos a ganar sí o sí? Cuéntenme cuál fue así la peor farra, así, what the fuck en tu trabajo. ¿Se pueden callar ahí ustedes dónde? Se escucha todo acá. No estamos en la cancha, carajo. Qué puta. tío. Puedes contar pues tu trabajo, farra, fiesta, ¿alguien tiene? ¿Peor? Claro. Así, en tu trabajo. No, ¿qué yo no fue así? trabajaba luego. No trabajaba. A mí me pasó acá, hace 3 años ahí. Me fui con una chica, me vomitó todito en el auto. Pues. Y eso pasa Tomó porque... vino, estábamos bailando. Ya después, No, eso fue vamos a porque casa, le subí a mi auto, te llevo y taca. Sonilero lo que sos, carajo. Pero Me a vomitó eso, en el auto, boludo. ¿a esos tipos de experiencia te referís vos? O, No, que tu trabajo, en el lugar donde trabajabas, era así. ¿Qué carajo hicieron una mierda su No, día, una su vez, festejo? yo cuando trabajaba, Festejos de mierda. yo cuando entonces. trabajaba en una Festejo empresa de antes de mierda. esto, antes de llegar Acá acá, nunca pasó. ¿sabes qué nos dieron por el Día del Trabajador? Nos dieron un sándwich de pollo con jugo. a ver, Silvia, Silvia. Flores El Día del y Trabajador, nosotros. Contamos, yo no me- Día del Trabajador y fin de año. No hay fiesta del Día del Trabajador, tampoco hay fiesta de fin de año.
Y nos repartían un ticket para una gaseosa y un pancho. No. Ahí en el predio. Ahí en el nomás. predio. Sí, me acuerdo. Enfrente. Sí. Y se iban los perros. ¿Quién era el dueño recanate, veo? No, el viejo, ¿te acordás? Sí, El ya ya. sé, sí. Y nos íbamos a regalar el pancho y los perros andan comiendo su pancho con un vaso de gaseosa en un vasito de plástico. ¡Qué neolo! Sí, cierto. Qué Y vergüenza, yo recuerdo bro. otro festejo también ahí en esa época, donde en el pasillo Anga se puso así tipo bocadito. Sí. El pasillo ese. Pasillo. El famoso pasillo de El canal pasillo que antes era el ¿verdad? pasillo de la muerte. Exacto, y ahí nomás se puso así un tablón, ¿verdad? Y bocadito, pero era literal, era en bandejita. En bandejita. Y era así. Tipo rezo final. Una Yo entiendo milanesa, legalmente porque yo Una pasé por- croqueta, Sí. una bolita de pollo, una empanadita, un sándwich de jamón y queso. Ya. Baby, ¿y ustedes, por ejemplo, qué esperaban? Y no Y- sé, por lo menos una farra. Por lo menos algo. Pero este ni se va a las farras. No, yo me voy. Antes te ibas. Pasa que Al canal del canal y de la radio, sí. antes de esa transición, de ese cambio de dueño, Sí. nosotros nuestro último festejo con los dueños anteriores había sido en algo de blanco, ciervo blanco. no sé Ciervo qué. blanco. Ahí fue, y se sorteó un moto, Moto, y todo. así todo. No, pero después, Grupo JBB compra en el 2017 y se hace la primera farra del Día del Trabajador. Y me acuerdo que fue en Chechos. Y vos sabés que los perros del canal, anga, en Chechos la mega así, asado Benítez, todo. Vos sabés que me dio tanta pena verle a los perros del canal, a los viejos que pasaron en esa época, porque estaban así tipo, ¿viste? Ese yaguá que ligó. Ya. Y de tanto que repente ligó le ya. trae un nuevo dueño y estaban anga todos los perros. Ah, sí. Esa onda. Vengan los perros, dale, sírvanse. Está, Tenía miedo. estúpido, Pobre como anga. asianga, Estúpido vos sabés real. que es real. Los perros así me preguntaban, ¿cómo veo el tema acá? No nos tiene. Y te juro así, mi corazón fue así. ¡truc! Uno de los viejos sonidistas de años. ¿Cómo veo? ¿Cómo veo el tema? Te tienen que entregar ticket. Maena. Pero es muy Anda, loco. servite, come. Ven, y ahí llegaba don Javier. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a salir fotos, Y los perros así. El jefe. Sí. No, está pidiendo para salir fotos con él. Y sí, él fue así formal. Venga, pues, muchachos, están tomando, muchachos. Falta más. Y don Javier, aguara. Falta más. ¿Qué quieren? Vamos a tomar whisky después. Y los perros así. Maena, sea. Sí. Boludo. Pero vos te das Corazón cuenta, con higo me hizo. José, seguro Genial, a vos te pasa también que te vas mucho a eventos del trabajador, Sí. ¿verdad? Ajá. Increíble es la diferencia de empresa donde se hallan los perros y donde ni ahí no están, ¿verdad? Y vos te das cuenta, por ejemplo, por los regalos malo del sorteo. Una vez a mí me tocó así sortear, por ejemplo, sombrilla. Y yo tenía vergüenza de sortear esa Sí. sombrilla, boludo, porque era así, ¡siguiente premio! ¡Una sombrilla! ¿Verdad? Tipo, una cosa, Gori, que a mí yo era capaz de decirle, descontame a mí mi paga y vamos a sortear plata, no sé, porque era demasiado pelada. ¿Qué? Hay gente que te sortea, por ejemplo, así, remera, ¿verdad? Remera, vaso, ¿verdad? Una cosa súper boriajú así, pero no, es que no tienen plata, ¿entendés? Sino que son miserables. Son miserables. Y encima algunas veces te dicen, te dan así la sombrilla. Y hace una dinámica con la gente que bailen. Sí. Y el mejor baile se lleva la sombrilla. Sí, así, tipo, sí. ¿Quién quiere bailar por la sombrilla? Nadie, un premio de mierda. Pero ¿sabes qué? Hay premios lindos, premios buenos. Algunas empresas sortean así, en un vouchercito dice día libre. Y ese los perros se mueren. Nunca pasó Día acá. libre, día libre. Yo lo voy a querer O si trabajar no, en un trabajo. hay empresas que, boludo, a mí me tocó eventos donde casa y todo, casa sortearon, viajes y casa Sí. propia, boludo. Viaje, Sí. casa, vacaciones. Eso. Sí. Es re. ¿Cuál fue así el más chetísimo? Yo una vez me fui a fiesta de fin de año de grupo Ajá. y no sé qué cuándo, así, bueno, dale, y sorteamos un pasaje a Cancún, va para fulano de tal. Después, otra cosa, televisor, plasma, para fulano. Ahora la moto va para Mengana. Ahora tal cosa, bueno, muchísimas gracias. Y ahora, la sorpresa para todos y que tengan un lindo año, suena, bienvenido, Bayano. Así. There we go, I'm so sorry. Y los perros.
Basta. Obvio que me quedé ahí a apoyar con ella. Hija, a mí me tocó una empresa que era de estas que dan créditos, ¿verdad? Vamos a créditos. Bueno, y ellos, por ejemplo, ellos no tenían sorteo, sino que todos tenían regalo. Entonces nosotros teníamos que entregar 184 conservadoras personalizadas que venían cargadas con cosas y después unos kits otra de cosas, ¿verdad? De electrodomésticos. Y después empezaba el sorteo. Y el sorteo eran viajes, motocicletas, o sea, por ejemplo, todo el equipamiento de la casa. Sala y comedor, por ejemplo. Así. El camionazo ya era. Impre. Así va a dar gusto trabajar. Así va a dar gusto trabajar. Y Pero, a mí, ¿sabes que yo me di vecina- cuenta que era purete cuando yo le pasé mi presupuesto y no me regatearon lo? Sí, te pagamos, estás wow, ni siquiera me pidieron así bajar, va. qué gusto. No, O sea, que una impresionante. vecina que trabaja en un supermercado, ¿verdad? Le sortearon una casa así amoblada, así una casa completita así. Ellos te mandan a hacer la casa completa y con los muebles ya así. No, te entregan allá. espectacular, ¿viste? ¿En serio, Capé? No, Y la yo chica mismo ganó. te estoy diciendo qué bola que sos. Yo te acabo de decir. Solo te pelean de bobo. No me estoy peleando. Eñea tú, compañero. A mí realmente me asustó porque de repente vinieron muchísima gente. Qué hicieron bola toda este la casa. domingo. Pero de verdad, es que él es como Pero que vos le hicieron- ninguneás porque es ¿Por campañero. qué? Cuando él quiere También, decir algo, él vos Sí, enseguida así le es. refutás ¿Qué? o Él hacer... solito con nomás yo. Él o le hacer- acaba Más de decir. vergüenza me debería dar. Acaba de decir. De la gran puta. No. ¿En serio que te digo que Vergüenza. yo me con cara de mentiroso, hombre? Hiciste como el cajero este que le ignoró a la colombiana. Aparte, Cierto. vos sos también compañero y yo te la coré. Te trato como un hijo. Atención, la interna acá, Piquete Cuejo, Tabusto, Vergüenza Trinidad. te debería darse. Mismo kilometraje, baby. Sí, mismo kilometraje. No, le dan de piquete cue más lejos. ¿Qué pasó ahí? Falla de señal. No, uy. A ver. ¿Qué? Hijo de puta. Gerald. Ponemos ¿Qué pasó? Ay, Jaque. ¿A qué? ¿Qué pasa? Pero Silvia está acá. ¿Qué pasa? No soy yo, chicos, yo ¿Quién no es? soy. Unos pies. Está más lista que nunca para el mundial. Señor, señora, fue coronada por Soy Elías Cierto. en un programa histórico. Ajá. Con todos ustedes, la Miss Gigi Albirroletti Díaz. Hola, Leti, hermosa. Rostro, cuerpo, Rostro estatura, sagrado. actitud, belleza, carisma. Hijo de puta. Dios mío, qué linda que sos, Leti. Gracias, Silvi. Buen día para Hermosa. todos. Buen Hola. día. Leti, aparte también cocinera, estudia gastronomía, ella, ¿verdad, Leti? Sí. ¿A qué año ya estás? Segundo año. Segundo año ya, no, técnica gastronómica. Pero va a vos ser ya la estás en esa etapa que tenés que hacer todos esos creme brûlée de la mano. Estamos en la pasantía ahora. Ah, Sí. muda. O sea, ya sé cosas así bien Ah, sí, sofisticadas. sí. Sí, De punche. para cuando es la creme brûlée. Después, Juan, va a apoyar porque Pea- va a morir. pea- ¡Ah, sí! Crema. Ah, Creme brûlée, mi crema. mamá. Ahí la azúcar. Ah, shh. En bochirurú. En bochirurú la azúcar. Azúcar. Japea la caramelo. dice? Jope de agarrar la Hoja pila y azúcar. hoja pila de la. Pues si ve azúcar en bochirurú. Ah, va, ella bochirurú. Un mozo, mozo. Jope de agarrar la cucharita. Agarra. Ellos cala caramelo a la crema con caramelo. Pea la creme brûlée. Mi azúcar es. Mamá, eso es de crema, mamá. No vio la creme brûlée nunca. Déjenme, le voy a saludar a... Ah, por favor. ¿Ahí? Ah, claro, el te coronó. Claro, yo también le quiero coronar. Dios mío, hermano. ¡Qué alta es Leti! Sí, ¿verdad? Dale, Lía, aprovecha. Acordate de pasarme la cubota. Bueno, Leti, vimos que ya salió acá en el Popu, que ya sacaste la visa, te obtuviste la visa. Sí, justamente el jueves. Y hoy tengo que ir a retirar ya por suerte. Epa, Así qué rapidísimo. gusto. Así luego. Y claro, porque sos blanquita. ¿Qué? Imagínate, No, ¿Qué tiene que ver eso? No, pero él es blanco. Imagínate que se va Lula. Tiene que verse. Se va Lula, sí. ¡Ey, deja de atacar la Se va. lula! Y ahí. Hey, no.
Go away, go away. No, big wall, big wall. Qué malo. Ya no malo, Lax. Pero yo parezco ir también norteamericano. Oye, No, ma. sí, de Carolina del Sur, así, redneck. Sí, de Tennessee. Tennessee. Bueno, contame un poco cómo es el proceso, porque yo legalmente nunca obtuve ni saqué la visa. ¿Cómo es el tema? Realmente es muy largo. Yo en septiembre ya hice todos los papeleos y el jueves recién me salió la entrevista. O sea, nosotros, boludo, ahora sí metemos el año que Ya. viene. Ule ya. Ule En ya. septiembre. En septiembre. Qué gran 7. Y bueno, Esperé muchísimo. espera, y ahí te dan una entrevista, tenés que Una estar. entrevista, sí. ¿Y con quién te entrevistas? ¿Si con el embajador o con Y- el, qué sé yo, Con una señora que es de... Yankee? No de allá. Claro, Yankee. Sí. Sí. Y Pero es en Spanish. complicado. En Spanish. No, sí. Y ¿Pero ella te habla todo así o te habla en inglés? En español. En O sea, más o español menos. normal. Todo mezclado así te agradable. habla. Agradable, pues. No. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Realmente se escucha todo lo que decía ahí. Y yo tenés que escuchaba- tener cuidado con todo lo que decís, pues. Sí. ¿Entendés? Y yo Claro. escuchaba todo cuando le rechazaban y la gente. ¿Y qué te pregunto? Ay, qué pelado. Y lo que le importa es que, o sea, no tengas un amigo. Preocupado como si fuese que se pariente va, allá, iba, y no te quedes. Claro, vos espera, tenés que porque- demostrar que Pensá que tenés yo no me voy a ir, arraigo a ver. acá en tu país. ¿Yo cómo voy a ir? Quiero ir. Ya le hablo. ¿En serio qué te estoy diciendo? ¿Y cómo pero si no tenés visa? ¿Dónde fue la visa? No me está creyendo ya otra vez, no me está creyendo ya Te otra vez. está tratando de menos. Y obviamente que le voy a decir que y tengo con café. ¿Qué ¿Tu tenés? visa? Tengo ya. ¿Ya ¿Tu tenés visa? la visa? Sí, hace rato yo ya saqué. Ah. Dale, dupla, dale, dale. Ah, en Gojo, otra Acá no es la cueva, amigo. Te Y va. si no ve, ¿y por qué no ve? Es que no ¿Y por sabe. qué me tiene que No, solo amigo, yo cuando yo metí el ¿verdad, dedo? amigo, que vos te vas a ir para transmitir los partidos en guaraní? No me voy a ir para eso. Ah, ya. ¡Ay, qué sobra! Dice, no me voy a ir para ¿Y ahí. por qué no se puede ir? Porque es negro. Mira, vamos a concentrarnos. Está el Leti. Ahí, te preguntaron entonces y te preguntan, que, tipo, no te vas a pa' quedar ahí, ¿verdad? O sea, eso es lo que les importa a ellos. Y yo no pienso quedarme Se por ahí. vaya, Yo me voy a ir. ¿Por qué? Una vergüenza de que esté diciendo que me voy a ir y no me crean. Yo te creo, Te yo creo, te creo. ¿Y para qué lo que se ¿Por qué? ríe? ¿Pero por qué vas a.? No, vas a llorar, boludo. Mundial No de le qué voy a de tu demostrar. gallina lo traes. Le tratan legalmente mal. Primer mundial de Leti, albañiles. espera, ¿y qué más te preguntaron, Ori? Y si tenía una vivienda por aquí. Ah. Eso es lo que le importa. Tipo, tenés que tener a tu nombre. Sí. cosa. Leti, Sí, ahí nosotros ya ves, Igori. le dijiste que Nada, tenés no una tenemos. mascota, ¿verdad? No te vas a ir vos. Le dijiste que tenés un loro que sí o sí se tiene que ir contigo porque te cuida. Ah, bueno. Che, pero te vas a ver los partidos del Albirrojo, te vas a trabajar también allá con el Popu, ¿cómo va a ser? Yo pienso irme el 10 de junio para estar ya por ahí. Y viste que el 12 y el Sí. 19 juega ahí. ¿Y, O por lo menos 10 días quiero quedarme por ¿Conseguiste ahí. ya la entrada? Sí, estoy. Espera, decime por favor, Estados Unidos, Paraguay, ¿cuánto dolió la entrada? Ese es un regalo que me hicieron. ¡Epa! ¡Eso maneja otra persona! Ahora, te digo nomás algo a vos, Pichi, que está diciendo, voy a decir que le regala a mi pendeja un ramo de rosas. Ah, Pepe, ahí están los regalos, papá. Espera, yo- Entraba al mundial. José, ¿verdad? yo vi de una agencia, puede ser, no sé si dígame Sí. si estoy en lo correcto. Era 80 millones Sí, Sí. para un partido. partido. Puede ser, Pico. Sí, así mismo. Sí, Así está. está. 80 palos y ves un partido. Sí. Claro, pasaje, estadía, fuera de Pero hotel. es una y un vidriera muy partido. grande, José. ¿Eh? Es una vidriera muy grande. Sí. Claro que ¿Y sí. a cuántos partidos te vas? Y quiero irme también en San Francisco. Baby, anda disfrutando, hace quilombo. Leti. Mostrar la teta, poner No, pero ahí te vas sola. Hasta ahora no sé, pero por el momento sí, pero más adelante Pero voy se a ver. va, que es lo importante. Claro, claro. Qué Pero loco. no vaya que hacer como las otras chicas, así que. Yo me voy porque la madrina. No, Ay, no, 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 vaya a ser así. no decir eso. No, no, Anda no. y disfruta. ¿Qué tenés planeado hacer allá? Y quiero conocer Ver un partido, poquito. ¿verdad? Obvio, Sí, pero. quiero irme a Miami, quiero conocer un ratito después para pasar a los partidos. Ah, te quedé a Miami un ratito. Sí. Ah, mira. Qué gusto. De una costa a otra, ¿eh? Sí. Sí. De ahí nomás ya, ¿eh? Y vos, amigo, nos interesa mucho tu historia. ¿Cómo vas a hacer? No, ya no voy a contar yo nada, un carajo en este programa porque no me creen. están amigos. Contá, amigo. 80 palos. No.
Él tiene la visa, le falta el Porque yo me pasaje. era 4 partidos. ¿A 4 partidos? ¿A cuál va a ser el cuarto? En los 3 partidos de Paraguay, uno de... Dale dupla, dale. O sea, vas a cruzar porque Argentina juega hacia Costa Este. Y vas a cruzar ahí. Qué bueno. ¿Por qué te reís vos? No me ¿Por qué cree, te Gabriel. reís? No me cree, ¿viste? No me cree. No, Él se estaba riendo, sí, Elías sí estaba haciendo. No, estaba hablando con Silvia de algo acá. Sí, otra cosa y te acá nosotros estamos. Mira. Dale dupla. No, yo le creo a Domingo. De hecho, yo le también. ayudaría a que vaya. Sí. Y para él es un sueño eso. Liga, algo te digo, pues. ¿Y cómo fue el tema de la visa? ¿Cómo conseguiste? Y hice una entrevista así también, pero ¿Y qué te conseguí- preguntaba? Alguien me envió un número ahí. ¿Cuánto para- cuesta la visa? A mí me costó 2,5 millones por ahí. Así cuesta. 2,5 millones, ¿viste? Pero ustedes no le creen, pero es en Sí, se serio. va. ¿Qué? Pero yo lo que le estoy creyendo, le estoy preguntando porque me está interesando. En serio, es porque Dale Con dupla. 2,5 millones por ahí cuesta. ¿Viste que yo le estoy... Acabo de Pero, decir... José, se nota yo por tu cara que no me está creyendo, viejo. ¿Por qué tu no traes? coro ¿Por qué sale. no trajiste lo ya por tu cara? Ah, vos pete te avisa de que te puedo. No, de Pero, verdad. Fernanda, Yo te estoy diciendo que es de verdad. Y Porque yo también. Yo le presté plata para que pueda hacer. Cierto. bueno, Dios mío. Leti, a vos también te creo por las dudas nomás, pero te estoy co-creyendo. Pero Leti, yo quiero saber, ¿vos te estás armando, baby, así tipo una hoja de ruta o te vas a ir a experimentar nomás? Viste que hay gente, por ejemplo, dice, bueno, yo llego a tal hora y qué sé yo, para la tarde ese día ya me voy a ir a tal lugar, así. Ah, o no, yo quiero conocer. Vos vas a irte Sí. Ok, a experimentar. Pero más adelante, o sea, quiero irme con alguien. Porque no Epa, conozco ¿Con nada. quién? ¡Epa! Estoy ¿Con buscando. quién? Ay, de domingo. Espera. Yo conozco todo. Leti Díaz está buscando partner para... que hable Que hable inglés. inglés. I speak English. Pero vos no Sí, pero speak nada, baby. you are so Sí, no, well. esta semana ya me pongo. You Estaba speak esperando la visa para más o menos. Para ponerte en campaña, Sí. para con el ¿Verdad que idioma. tranquilamente, Pero- Acá el más americano es el titiritero, te cuento, rubio, azul. No te hagan más problemas, me hablan en inglés. Yes. Hello. But you are so well, man. You are so well. You don't have any Guaraní. I have dollars. Bueno, Leti, contanos, ¿estás buscando partner de allá o por acá? Y por acá. Para ir. O de allá. ¿No importa hombre, mujer o tiene que ser específicamente? No importa. No importa. ¿Que sepa hablar inglés? Sí, porque. Ah, y tú. ¿Y tú? Una palabra en inglés, Leti, a ver, una. Ay, hello, eso hasta ahí lo que Ah, puedo. Mejor que poquito también. Baby, pero vamos a decir todo burger, así, Sí. one burger, no, eso nomás así, Pero para tampoco. poder comer. No. Y water para tomar agua, water. Pero Yo no, no no puedo te vivir vayan a así. preocupar. Ahí vos te vas a Estados Unidos, encima en California te vas a ir. Hello, órale, vato, WhatsApp. ¿Qué es lo que quieres, carnal? Capaz te va y le encontrar a otro paraguayo ahí. Pero eso es Sí, cierto. verdad, puede ser también O sea, eso. cualquier cosa de wanna suck your dick, no me tengo que decir. Ahora, vamos a escuchar atentamente lo que tiene que decir Domingo. ¿Qué pasó? No, yo quiero nomás que ella se vaya y que consiga un norteamericano por ahí que le enseñe la ciudad, ¿verdad? Sí. No, tiene que ser... ¿Por qué tiene que ser alguien de acá otra vez? Cierto. Cierto. Vos no me estás creyendo ya otra vez. Conseguiste ya una y te Y quedas. eso de que Llanito es el más Conseguiste norteamericano. una ya y Pero te Leti, vos quedas. estás soltera. Soltera. Ah, Lo que me entonces intriga es, te regalaron el pasaje. Sí. ¿Por qué no te va a acompañar esa persona? Y estamos viendo. ¿Y por qué tiene señora? No. Le tiene que- Pero espera. Está renovando la visa y dependemos de eso. Lo peor no. Es domingo. A mí no me vas a engañar. Mira que yo te coroné. Yo te hice quién sos. No le va a acompañar porque va a estar con la selección esa persona. No. ¡Epa! Va a estar jugando. No, a mí no me gustan los. No te gustan los jugadores. No me atrae. No, los casados no. Dale dupla. No me atrae. Dale, dale. O sea, tienen físico lindo, todo eso, pero de ahí a tener algo, relación así estable con ellos, bandidos. No, no tienen cabeza. No ¿Cuántos años vos tenés, Leti? Perdón. Es 30. 30. sé. Sí. ¿Y los Hija, actores no te gustan? Qué linda puede que ser. es. Ah, pero entonces acá no va a conseguir porque acá no hay ningún actor. José es actor. Puro fracasado acá. Bueno, habló O sea- el albañilero. Hay actores, acá, sí, hay un actor, hay. pero Pseudo, no pseudo. es. Hay un pseudo actor, Es- igual nomás.
que nunca hizo una obra de teatro, que estuvo una época en tercer tiempo, ¿no? Pero igual. Igual. ¿Viste? Mira cómo le gusta. Pero él está bien, con él empezó como mozo. Sí, empezó como mozo en tercer tiempo. Pero Eco es muy petit, para ella con muy ¿Y alta. qué? ¿Cuál es el problema? ¿Vos cuánto medís le tienes, en serio? Nicole Kidman con Tom Cruise. 1.75. Pero con los tacos, ahora. Ay, un poco más. Un 80 por ahí. Para eso cambiamos nomás, pues. Bueno, entonces, Leti, vas a traernos unos materiales, Leticia. Bueno. Así Sí o tipo, hola chicos, acá estoy, practica tu inglés y mostrarnos en videos. La próxima ya venía hablando inglés, Leti. Por lo menos contate hasta 10. Ah, bueno. ¿Eh? 1, 2, 3, 4. Bye, bro. Ya. ¿Qué pasó? Nada, y le bajó la regla. ¿Qué le pasa a Domingo? No, ve que acá su jefe le está indicando. Le está guionando, ¿entendés? Entendió todito más. Revivió el humor. Gracias, Leti, Gracias, Leti, querida. por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Chao, Leti, mi amor. Arroba Leti Díaz PY. Oh. Díaz con Z, muy Sí. bien. La Miss, tenés que venir antes de tu viaje también. Sí, Claro te que sí, esperamos, lo sé. Por ¿eh? favor. Súper. Y nos vas a traer el famoso Bori Bori. Claro. No, ese ya veo, dale Esa dupla, risa, eso. esa risa. Estoy a dale dieta dupla. ahora. Dale, dupla. ¿Qué hacemos, demonio? ¡Pausa! Don Vito. Me gusta tu empanada. Sí, señor. Me gusta la pirete. Atención, amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas. En Don Vito, empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta, justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Vito. ¿Y ¡Qué ahora? potente está el tereré! Llegó el frío más purete. Nueva hierba Santo Tomás menta purete compuesta con doble menta y boldo. ¿Qué te hace decir hoy piro? Santo Tomás menta purete, el primero es para él. ¡Moralito! Acá está Carloncho con Belcati y Belcat. Sí. Carloncho. Carloncho sabe lo que es bueno. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercio minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bello por ¿De qué fuera. te reís, gordo? ¿De qué te reís? Uy, volvió Domingo. Nos jodiste, boludo. Ah. Pensamos que te levantaste en serio. Se enojó, pues no le cree que se había tomado. ¿Qué boludo? Caímos. Está enojado, o sea. Quiere hacer pipí, Es que Flores. sos pesado con Quiere él. hacer pipí. Pesado, te Pero considero. vos dejá de guionarle. Vos pensás te estás que- yendo vos justamente. pensás que porque yo soy de J. Augusto me va a poder ir a Estados Unidos. Y eso es lo que Eso, mira, le está guionando todavía su jefe. Está enojado, Domingo. Ah, vos ya. pensás ahora que yo soy el títere de Elías, ¿vio? Sí. Sí, mira, Imbécil, boludo. Manda la pausa, por favor. Dale. Dale. Déjalo. Ah, córtame. Canción de amor. Ahora sí. Y está la cumbia que faltaba. Ok. 8 corazones. Hoy me resigno a entender y no me puedo
razón no me miras la cara? ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falso sentimiento. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando. Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. Ay, niña, no te hagas la extraña sabiendo que me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Haces lo que por mí sientes y dispuesta a vencer. Incluso dices que me odias y que el amor se te fue. Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sigue, no cantaré más canciones, no diré más palabras. Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. En tu diario se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada. Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas la extraña sabiendo que me amas. ¿Ya dónde dejaste amor? Todita la ilusión me pregunta cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me piden recuperarte. Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana. Me invitaban para ir en la marioneta. Yo voy a ser el chofer y me van a hacer servicio. La marioneta. Carloncho está escuchando. Vos sabés que la vez pasada... Zaparle yo. Me hizo dudar. ¿Qué? No de mi sexualidad. Me hizo dudar un señor... ¡Carloncho! Déjala, Carloncho. Para que no escuche las cosas. Me escribió. Dale, gordo, arrancado. José, te admiro mucho. Siempre lo hice. Pero en serio, ¿qué necesidad es que caigas en cosas tan valle como la que haces en el canal GEM? En serio, Popu. o sea, Popu. En serio, yo a veces veo en familia con mi hija menor y ustedes dicen pura grosería. No es necesario, amigo. Igual podés ser un crack si caer en los valles de la farándula.
Yo le dije, gracias por la crítica respetuosa, te pido disculpas si tu nena escuchó algo desubicado. Me hizo dudar. ¿Cambiamos? Sí, porque vos no tenés la culpa, Gabe. Que tu nena vea la tele a esa hora y Este que no es esté un viendo programa cosas para que la no es familia. para él. O sea, ¿por qué vos, su nena, está viendo este programa? ¿Por qué no está viendo dibujito, anime ahí con Chipa? Tiene que ¿Por qué estar en la no ve a las escuela. 12 de la noche el programa de Chipa, Pero, pues? no, pero... no sé. Pero estamos horario de protección al menor. Y sí, pero eso cosa un programa para criaturas. Pero, no, pero el streaming es muy loco, porque todos los streaming son groseros. Nosotros ya abusamos. Claro, porque es un lenguaje Pero acá pues cotidiano. No, es simpático. Y después en mi programa de Canal 13 Asado Mundial yo no digo ni carajo ni nada. Bueno, gran saludo para el poderoso. Ayer, Asado Mundial, ayer sol impresionante. ¡Va épico! Más grabado. Atenti. A ver, domingo se va al Mundial y yo le creo. Nos visita Ivana Melisa, ella es asesora de viajes, nos cuenta cómo gestionar los documentos para ir al Mundial. Voy a tener todo, amigo, ¿verdad? No me crees. Aquí. Hola, Ivana, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas Pero muy gracias bien. por invitarme. No, por favor, gracias por aceptar venir a este programa. Yo, si alguien no tiene visa, le consigo en un zapuaite. Bien ahí, Meli, yo quiero. A mí me asustó lo que dijo Leti recién, que ella en septiembre metió su documento y ahora recién fue su entrevista. Pero ahora está más rápido, ¿o no? Está súper rápido ahora, pero yo hago que sea todo posible. Antes de todo eso, tenés que tener el número de teléfono de la persona, de algún Claro, y acá tenemos el contacto. Espera, vos, Pico, te vas a ir. No, picha y cuata. Yo quiero nomás tener todo mi documento por ahí, sale alguien, se enferma alguien y... No, pues, estamos esperando perros ya al novio, están pescando el reemplazo. Amiga, hay Silvia. niveles. A Leti le regalaron el pasaje, a Silvia le dijeron anda, bañate. ¿Cómo es el tema, Ivana? Primero lo primero, visa. ¿Vos te encargás de gestionar eso? Sí, yo me encargo de primero analizar el perfil, ver si cumple con los requisitos y si no cumple yo le asesoro para poder hacer que el pasajero cumpla ese sueño de tener la visa, ¿verdad? Porque hay que analizar si tiene los requisitos y cumple con todo para solicitarlo, si no se va a ir de paseo. Pero ¿es cierto que vos tenés que tener pasaje comprado para solicitar tu visa? No es cierto. La embajada recomienda no comprar nada hasta tener aprobado. Ahora, en el caso del Mundial, la mayoría ya tiene un boleto que ganó por sorteo o que entró en el sorteo de la FIFA y ya tiene su ticket y no tiene visa, ahí sí. Pero es un caso excepcional dentro de todo el proceso. A ver, ¿cuál sería el perfil? Antecedentes policiales, los limpios tienen que estar dentro. Sí, ellos revisan todo lo que es antecedentes policiales, judiciales, crediticios, ellos tienen todo. La economía, yo creo que tu economía es lo que más importa, ¿verdad? Y tenés que demostrar tener solvencia económica para demostrar que podés viajar. Pero ¿cuáles y son pagar los todos los requisitos? costos. Por ejemplo, si vos me decís, bueno, tenés que traerme certificado, constancia, ¿qué es? Bueno, primero, pasaporte legal vigente. Sí o sí. Tu cédula de identidad también. Eso innegociable. Claro. Después tenés que tener un comprobante de ingresos. Si sos profesional independiente, puedes presentar los últimos 6 IVA o los últimos 3 IVA con tu facturación promedio. Tenés que tener en mente más o menos ese promedio. En eso yo le asesoro. Y si sos contratado, tu contrato de trabajo o por lo menos tu certificado de trabajo emitido por Recursos Humanos. Vos, Capé, cuando te vaya a la entrevista, porque sé que te vas a ir, cuando te vaya a la entrevista, lo primero que tenés que hacer es saludarle. El saludo típico de Estados Unidos es Alá. ¡Alá! ¡No! José, ¿cómo picó? Y después para festejar. ¡No! ¿Entendés? Claro. Colador, ya se está vela. Bueno, a ver, eso todo te encargas vos. ¿En cuánto tiempo? Ponele que hoy así, Ivana, necesito mi visa. ¿Cuánto tiempo por ahí va a tardar? Y primero tenemos que conectarnos, completar todo el formulario y para agendar en una semana máximo 2 semanas ya se agenda.
la entrevista. ¿Por qué? Porque como estamos en temporada de alta demanda por el Mundial, la embajada liberó el doble de citas. Hay como 200 No, olvídate. solicitudes por Vos día. pasás ahí por Brasilia, por Cubiché y ves la fila de los fila, muchachos, sí. está esperando ahí. Pero ahora es más rápido todo. El agendamiento es rápido. Te vas en la ventanilla, te aprueban y ya en una semana, a veces menos, en 2 o 3 días ya te están enviando el pasaporte Sí. con la visa. Ivana, ¿vos le das algún consejo así? ¿Viste el día de la entrevista? Eso es lo que... Sí, lo que ¿Cuáles pasa- son los consejos? Los consejos. Himno de Estados Unidos. Primero, tienen que hablar pausado. No hay el habla común que a veces tenemos así, que ni abrimos la boca, que no se entiende, porque el idioma de los vicecónsules es el inglés, el segundo es el español. Aparte hay un vidrio ahí. ¿El en la vicecónsul te entrevista? Sí, los vicecónsules son los que entrevistan. Entonces, Encima- si ellos no entienden luego todo español, está lo del vidrio ahí, no entienden, no importa que sea multimillonario, que tenga todo el requisito, te van a rechazar. Hay que venderse en la entrevista. Demonio se está riendo de mí. Yo Ay, tengo, no un sé quién es amigo, el yo tengo un vicecónsul. amigo, por ejemplo, que le preguntaron si tenía pariente allá, ¿verdad? Y él tiene una hermana que vive allá hace miles de años. Y él dijo que sí, que su hermana vive allá. Y le rechazaron. Bueno, habrá completado mal el formulario. Bueno, yo le preparo, yo les ayudo a completar el formulario como corresponde y yo les preparo para la entrevista. Yo les hago practicar, les digo qué decir, qué no decir, cómo venderse. Ok. Domingo. Pero es cierto que hay que Ayunar tener con- cosas a tu Demonio se está nombre. riendo de mí y piensa que yo no sé quién es el vicecónsul. Y el vicecónsul es el que salió segundo en el torneo de consulado, ¿verdad? Revivió el humor. Sí. Dale, dupla, dale. Flojísimo el chiste. Nada, Impresionante. Y Salón es muy bueno. Muy bueno. Chistes muy malos. bueno. Pim, pum, Don pam. José Olite y Carlitos Vera desde el cielo están Sí. haciendo. Los compadres están Impresionante. orgullosos. Meli, ¿cierto que tenés que tener cosas a tu nombre? Bueno, lo más importante en la entrevista, Lo mismo. aparte de demostrar la solvencia económica, es demostrar arraigo. ¿Qué significa arraigo? Que vos tenés motivos para volver a Paraguay, que no te vas a ir A a quedarte quedarte. ahí en Botabú, romerito, como se dice, y hacer mil cosas y te vas a quedar ilegal. Y ¿cuáles son cuáles son las causas para tener arraigo? Por ejemplo, si estás casado, casada, si tenés hijos, si tenés propiedades a tu nombre, si tenés negocios a tu nombre, todo lo que demuestre que tenés una responsabilidad para volver a Paraguay. Eso sí es fundamental luego. Y tengo puntos menos si soy soltero, por ejemplo. Sí, lastimosamente sí. ¿Qué? ¿Y divorciada? A los solteros con lupa le miran. Yo voy a ser sincera. Me gusta que seas sincera. Sí, muy sincera. Yo no les voy a decir vengan para que después cuando se rechace se enojen conmigo. Yo les advierto que a los solteros, así en la lista negra le tienen. Decimos por eso. Claro, porque se quieren ir a Meli, casar. ¿cuáles son así los puntos, el red flag para ellos? Aparte, Quiero decir algo muy gracioso. A 2 parejas les hice casarse. Y conseguí la visa para las 2 parejas. Pero acá no hay unión igualitaria. Pero, a ver, y ese es un tema que parece broma, pero le voy a preguntar muy en serio a Ivana. Pregunto de verdad. Punto menos es si, qué sé yo, sos gay. No. No hacen drama. No hay ningún. O sea, y divorciada, ¿Qué te vas divorciada. a decirle? Soy gay. No, pero a vos no se te Pero nota. se te nota con O sea, vas hermano. a llegar y... Soltero y puto, Sol- pero me van a decir. Pero en serio, No. no es por nada. No No. es por nada, pero no parece ni hetero. O sea, sos amanerado y está bien. Te amo. espera un poco, yo le voy a defender. Yo no sabía. ¿Qué? Déjate joder. Déjate joder. Elina, No, po- llamame después del programa, yo te voy a ayudar. Dale dupla, dale. Pero de verdad, te digo. Pero si, para que yo se cure. si vos me decís, andás a actuar ahí como hetero, me voy como hetero. ¿Cómo sería la... A ver, ¿cómo sería la entrevista? Le estaba agarrando así. Eli hétero Pero y José entendés el que yo ahora cónsul, estoy el en el vicecónsul. programa como Y ahí, como un personaje. Pechore. Ahí es menos. Pero este es mi personaje de acá, boludo. No, ahora sé cuau que son machos. Dale, Dígame. dale en la entrevista, está Eli en la entrevista. Llegando a la entrevista, ¿cómo sería? Posible. Hijo de... No hace falta. ¡Ya ese puerco! Ni media visa le van a dar así, boludo.
Positivo. Positivo. ¡Qué asco, boludo! Es el macho puerco. No, parece que acá hace succión. Tenés Así un cuando le pedazo de van a carne, dar. comiste el locro ayer. Ahí. Ahora tú. Ahora algo. ¡Qué Es alguien. Algo más heterosexual, tenés una carie, pero no crees en los odontólogos, entonces le pones aire. Positivo. ¿Qué haces? Bueno, ahora, de vuelta en serio. Mira la cara a la chica. La cara de por eso te agradecimos por venir, porque de verdad este programa no es. Basta. Bueno, A ver, Ana, yo Bueno, quiero saber, espere. Meli, que me diga los red flags. Así que por ejemplo, no. Soltero ya. Pero ya uno. dije, ¿verdad? Así, sueldo mínimo y eso. Ahí va justamente. Ahí va a ver. Y si, por ejemplo, estoy soltero, pero gano muchísima plata. Está bien, pero siempre hay que complementar con el tema de arraigo. Y tengo 3 terrenos, una casa, un quincho. Pero la casa está a tu nombre ya. Un auto. Pero la casa está a tu nombre. Todo ya está a mi nombre. Le hizo firmar a su mamá mientras estaba durmiendo. Mira, Firmame, corre. Mamá. Mamá, firmame, porque si no, no me voy a estar. Y tengo varios chongos acá. Basta. Sponsor, está bien. Ustedes saben que No, si tenés sponsor. Él regala las Bueno, cosas. entonces, un punto a Pero tu favor. significa que hay plata, pues entonces. 70 para no me das. Está bien. ¿Qué es, Meli, lo que te preguntan en la entrevista normalmente? Bueno, las preguntas más comunes y de rutina son el motivo del viaje, para qué te vas, cuánto tiempo querés irte, a dónde te vas, tu trabajo, ¿verdad? Y cuánto ganás. Y te suelen preguntar también a dónde viajaste antes. Los últimos 5 años, ¿a dónde viajaste? Y no es recomendable hacerte el canchero, ¿verdad? Tipo, No, motivo de la ida a Estados Unidos. Y, hola, ¿qué te pasa al mundial? No me voy a ir para abrir los dedos. Ahí luego no te va ni a entender lo que dijiste. ¿Viste? Tienes que Ahí está, hablar bien. Sí, saber, o sea, darte a entender. A ver un poco. Motivo del viaje. Hasta mundial, ve. Viste, ahí ya te está haciendo el payaso y ahí te van Ahí no me va. No, ¿por qué, Pico? Spanish. Como lo que te Español, aceptaron. Vicecónsul Ondoñez, Eila Guaraní. No, pero Dale. viste que yo pues no estoy obligado a responder si ya me aceptaron ya. Ya tenés visa. Ya tengo todo. Pero para no marearle a cabe. los Yo hice con tu ella. con tu remera albirroja puedes ir. Ah, eso, claro. Quédate ahí. Eso, código de vestimenta para la entrevista. Eso no importa. Ellos dijeron, no, aunque vengas trajeado, tipo Ni Men in igual, ¿no? Black, no importa. ¿Y si le llevamos chipa? Pero no te vas a ir tampoco cachafá, ¿verdad? Claro, bañate. Decentemente. Pero te preguntan también cómo te costea el viaje y quiénes son tus Claro, padres. y a veces pasa que, por ejemplo, si viajas con otra persona, por ejemplo, Elías quiere irse con uno de ¿Con lo que le amigo? sponsorea, no sé. Bueno, tampoco. Ahí Elías se pone como sponsor, que él va a pagar el viaje de él y del otro, ¿verdad? O sea, Y me eso puedo se ir con completa. una remera así de Viva Palestina. Irá. ¡Oh! Del albirroja, del albirroja. El ayatolá vive y así. Ahí vas a hacer monet y vas a rebotar como ping-pong. Acá te van a decir. No, pero es que, espérate, cagate de risa. No, tampoco, porque mucha gente pues no conoce y se va a poner así, qué sé yo, una remera de Che Guevara. Y ahí tipo, Y ayuda que tengas, por ejemplo, parientes así que Sí. se van siempre, no sé. Mi papá, por Sí, ejemplo, le siempre se va a puedes Estados poner Unidos. como acompañante y que van a viajar juntos y ahí revisan si tu papá va y viene en el tiempo establecido, si no se quedó ilegal y eso te ayuda. Pero ¿y si de verdad te vas para el mundial nomás, como le decís, y es tu primera vez? Que solicitas la visa y ahí llevas tu paquete que te cotizó tu agencia con la que querés viajar. Y si no tenés todavía para qué. Y yo te doy. mujer que resuelve. Claro, tenemos paquete. Es más, para el primer partido está un poco difícil, pero nosotros no conocemos la palabra imposible. Te podemos conseguir el partido que se juega en Los Ángeles el 19 de junio, Paraguay versus Estados Unidos. Pero para los otros 2 partidos sí que Geta y Tereí, la Sí. paquete tenemos muchísimo. Además,
Me están comentando por acá que trajiste un paquete Sí. Para cortesía. regalar. de Ah. cortesía. ¿Cuántos? 5, 6, vamos. Nosotros acá en Popu TV también tenemos un paquete. Pero Ahí está el igual, otro vos también. podés solicitar igual visa aunque no te vayas, por ejemplo, al mundial. Podés igual solicitar. Claro, o sea, lo que voy a explicar es lo siguiente. Cuando vos solicitas, tenés que justificar para qué te querés ir. Y decir, no sé, me quiero ir Pero en el año julio. que viene, por ejemplo, no. Claro, pero después no te vas a ese viaje y te aprobaron, te puedes ir cuando querés, a donde querés y con quién te querés ir. No hay problema. Es justificar la solicitud. Ahora, Ivana, te voy a tirar una cáscara de banano. No, ¿cuánto por ahí? Tengo que preparar un para mí. De viático, va. 100 palenque. ¿Para el mundial o para cualquier? Para todo completo mundial, por lo menos un partido. Desde el vamos, Ivana, mi visa. Tengo que preparar un 100. $4,000 más o menos. José. 4,000. Un programa Para nuevo. 4,500. ¿Para un paquete? Sí, claro, nosotros tenemos paquete de un solo partido, de 2 partidos, Claro, de 3 porque partidos, el paquete leíamos completo en las VIP noticias y que todo. 80 palos para arriba. Bueno, pero depende de qué querés ir a hacer. Y si vos me decís, no tengo 80, tengo, no sé, 60, yo te veo un paquete para ver un partido, por ejemplo. Y te vas De acuerdo a lo que te ahí da tu... para tu Claro. ¿entendés? Y volvés, de acuerdo a tu plan, a tu posibilidad y todo, ahí. Ahí también. Y sí, porque Perfecto. $5,000. Sí, porque justo ir a la costa oeste pues es más carito, ¿verdad? Porque está más alejadito. Viste que el otro es más... Es más, por ejemplo, te veo un paquete para el segundo y el tercer partido con una escapadita a Las Vegas. ¡Epa! Y Las hay Vegas. todo, hay todo. Ahí nomás ya te va, pues. Él te va Claro. manejando. Pero... música emotiva. ¿A qué? Ivana, Melissa, yo sé que vos estabas esperando este momento. Hoy, en Gente que Busca Gente, Ivana Melissa se encuentra con su hermana. Yo tengo una hermana melliza. Por fin se encuentra. El abrazo, por favor, el abrazo. El abrazo. Por fin, qué lindo. Qué emocionante. El reencuentro de las hermanas. Yo tengo una hermana melliza de verdad. Yo también. Última preguntita. ¿Mascotas se puede ir a...? Sí, tenemos todos ¿Cómo los se documentos gestiona que se eso? pueden. Sí, sí, yo Y me quiero tiene por su ejemplo con José. procedimiento. Con veterinaria autorizada, eso era Tiene un que tener papelito. como un documentito que es como un pasaporte, pero nosotros le tramitamos todo. No ¿Qué sé, yo capa creo de- que a la hora ya luego de que vos le quieras llevar a tu perrito, ¿Eh? no te punto a favor. Lu. Pero tiene que ser con la albi roja. Porque la si sos pobre, no le abandonás a tu perrito. O sea, No, la que le lleve al hotel de perro, a la guardería. dale dupla. Yo le voy a llevar a Leia. Ah, Ahora lo En Bore veo ya está haciendo la favorita mía. Y los salchangas se ponen celosos. Napo a la Para historia. a la gordo. veterinaria, gordo. No, ya te digo. Ivana, demasiado genial sos. @viaje y visa con Ivana Melissa. Rima y todo. Sí, Sí, señor. ahora te hace, yo te escribí, Ori, en Bueno, serio. Melissa, Escríbanme. avisa. Descuento especial para los de Gen, los de Popu. Muy bien. Vamos. Y para tu hermana. Perdida. También. Ahí está, muy bien. Ahí ya perdí la visa. Ya perdí la Se puede visa. llevar perico. ¿Eh? Un perico. No Sí. te haces simpático. No te estás refiriendo a la cocaína, ¿verdad? Sí, un perico. Ah, bueno. Los pericos, dice la banda. Pero él no es perico. Claro. Él es un loro. Ah, un loro. El perico es más chiquito. El perico es otra ¿Entendés? cosa también. ¿Entendés? En English, parrot. What the fuck? Parrot. 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 Quique the parrot. Chicken de parrot. Tú y... Hello, Domingo. Hello, José. How are you? Bebé ya cañuma. ¿Qué tal estás? Fine, decile, I'm fine. ¿Cómo? Ah, I'm fine.
Ay, Fabi. Ay, Fabi. He cambiado a Fabi como un barro. No, ni hijo de puta, perro. Cambiamos. No sabes que conmigo nunca se juega. Eres de mis sentimientos, dime por qué. Yo no ando ni salgo, pero es con cualquiera. Y tú te la pasas rebotando, ¿por qué? A veces me pregunto cómo esto a mí me puede pasar. A veces te mando a la mierda y yo solo intento escapar. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Porque tú te haces la loca. Te quiero comer la boca. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Yo te llamaré la loca. Porque tú te haces la otra. Mírame mujer, ya no juegues, que me te lastima, daño tú te haces. Mírame mujer, ya no juegues, que me te lastima, daño tú te haces. Consentimiento villero, máximo cumbero, máximo cumbero. No sabes que conmigo nunca se juega. Eres de mis sentimientos, dime por qué. Yo no ando ni salgo, menos con cualquiera. Y tú te la pasas rebotando, ¿por qué? A veces me pregunto cómo esto a mí me puede pasar. A veces te mando a la mierda y yo solo intento escapar. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Porque tú te haces la loca. Te quiero comer la boca. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Yo te llamaré la loca. Porque tú te haces la otra. Mírame mujer, ya no juegues, que me te lastima, daño tú te haces. Mírame mujer, ya no juegues, que me te lastima, daño tú te haces. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Porque tú te haces la loca. Te quiero comer la boca. Te amo, te quiero, te adoro. Esta noche no me dejes solo. Quédate a mi lado con mentiras. Miénteme acerca del amor que por mí siente tu corazón.
República, Moralito. Poneme por la calle, Moralito, a ver cómo está todo. ¡Moralito! ¿Hay solcito? ¿No hay solcito en Asunción, Gran Asunción? Está lindo. Lindo está allá. Lindo está ¿Cuánto allá. grado? Un poco. ¿Cuánto gradito? 24, Marga. 24 grados ya. Qué lindo está, boludo. Está agradable. Esta semana no va a ser más que tanto calor. Qué lindo. Por fin ya otoño será. Ayer entraba no a hacer un carajo. Qué buena onda que el domingo fue así. ¿Verdad? Porque imagínate así, hoy lunes estaba con esa llovinita. ¿Verdad? Encima no paró de llover ayer todo el día. Paró. Y llovió porque me fui a laburar. Llovió porque me fui a Agarró laburar. la pala y no la pala de la que sabemos. No, no lo soñé, sí, señor. ¿Dónde te fuiste, Kikín? El viernes estuve en la biblioteca del Congreso Nacional en el evento de la Comic Con. Quique estuvo en el evento de la Comic Con. Adelante con el material, por favor. Ya estamos aquí en el lanzamiento de la Comic Con Paraguay. A ver cuáles son los mejores cosplayers con Quique Productor. Bueno, estamos aquí con Germán, el encargado de marketing. ¿Qué nos espera para el próximo evento en octubre? Espera ser el evento más épico de la cultura pop de Paraguay este año. Hola, hola, hola. Queremos saludar acá. ¿De qué anime sería? Es un anime que no todo el mundo puede ver porque tiene un humor un poquito más adulto. Hentai. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener zona de videojuegos, talleres, paneles, workshops, zona de experiencias. Se encuentran en redes sociales como Jumper. Buenísimo, gracias, Jumper. ¡Wow! ¿Le parece a Aliens? ¿Le parece a Aliens? La camarita, ahí. No veo nada. Mira, por toda la bala que tiene me da miedo. Serían cazadores de demonios. Ay, demonio. ¿Le puedo reemplazar a Daredevil o no? No. Hay un... Aquí está, no te preocupes. Relajate nomás, yo te hago cariñito. Yo tengo mi productor que es fanático de Mortal Kombat. Espectacular, sí. Nuestros actores justamente que nos van a estar visitando, como Carlos Villagrán. ¡Epa, va a venir Kiko! Claro, papá, va a estar viniendo Kiko y Robert Capron, que es del diario de Greg también. Te esperamos. Decime una cosa. ¿Por qué le mataste a tu papá Han Solo? Y me consumió la oscuridad. Va a ser un evento que va a marcar un antes y un después. Después de 4 años estamos volviendo a hacer la Comic Con y queremos contar con todas las comunidades, con todos los fans y con toda la familia de Paraguay que puedan participar dentro del evento. Muy bueno. Bravo, Tratamos de poner esa parte. ¿Qué dijo de demonio? ¡Ay, demonio! En octubre de cosplayer. ¿Qué dice los yuteños, Flower? José hizo lo peor que se le puede hacer a una mujer, decirle que le parece a otra. José, pío, es cansado, dice CX. ¿Por qué, guau, eso es lo peor? No sé. ¿Cuándo? ¿Quién dijo eso? ¿Una chica o un hombre? CX, dice, no sé. CX. ¿Cuándo pero eso es malo? Tajuillo. Al toque le van a deportar aquí que si lleva el perico, dice Edward. Estos quieren hacer ya Fiu Fiu, no les gusta más el programa, dice Humrot. ¿Por qué? ¿Cómo nos estamos comportando que en la pausa? Que dice, A mí sí quiero me la gusta. visa de Estados Unidos, dice Andrés. Dice, Quiero también la visa de Pedriño. pero todo muy caro, dice Pedriño, sí, así nomás lo es Jorge. ¿Cuánto dura la visa una vez aceptado, dice Jorge? Creo que 5 años, ¿verdad? Ni idea, el pasaporte. Depende. 5 años. A veces 5, Pero a la veces visa 10. creo que 5 o 10. Y depende, a veces te dan más, a veces menos. En Cerro hay muchos paquetes, dice Día nomás, make America great again y pasás, dice. Se puede viajar solo para el mundial y al día siguiente tener un pie en Paraguay, dice. ¿Cuánto más o menos se necesita para viajar a Estados Unidos? Dice. Y mucho legalmente, no puedes irte con poca plata. No, tenés que ir con... Pero, bueno, en dólares lo que... US dollar, tenés que ver más bien comprar, tenés que ir ya comprando tus dólares. Pero no, así que tampoco falta llevar Yo tanto creo que efectivo. pasa que esta La vez tarjeta no ya ahora. yo creo que hay una excepción porque hay un evento demasiado importante, entonces a lo mejor no se ponen tan exquisitos ahora porque se entiende que uno se va puntualmente para eso. Claro, y chao, ¿verdad? pero ¿cuántos miles van a ver que se van puntualmente después ya se quedan ahí? Ellos tienen que asegurarse de que van a volver. Claro. Ese es lo que es el tema. Dice, si Elías se entrevistaba con el antiguo embajador, pasaba tranquilo. Dice, basta, bajo el Era el rating con el antiguo chiste de embajador. Domingo. El que estaba en mi Mark gobierno Osfield. antes, cuando estaba yo de El presidente. que tenía pareja y todo. ¿Cuándo estaba vos qué? Cuando yo estaba de presidente.
Hay vuelo directo de Paraguay a San Diego, California, dice. Creo que no. Domingo se maneja con permuta, nomás luego cero historial crediticio. Ivana, si tenemos orden de captura, pero igual nomás. No, esa es prestación alimentaria. Eso No, prestación, tiene los que tener. perros. Le debes tener prestación, te mandan eso, ule. ¿Será que multas y eso también revisan todo? Seguro. Papel No, higiénico. creo que multa así de zorro, ¿verdad? No, no Ajá. creo. Porque ese fue una cuestión de tu municipio nomás. No, pero la caminera. Eso Ah, que haga ese una sí caminera. puede ser. Pero eso también prescribe, Boris. La multa de la caminera prescribe. ¿Cómo es eso? Y que llega cierto tiempo, ponele que 2 o Ay, 3 oh. años ya prescribe. Como los... Sí, sí. Vamos a Y llamar paga al tu director de la... Sí, paga tu multa, Igual boludo. acá todos coimean también, pero... O sea, cuando me fui a Argentina, no, esta última vez, cuando me fui a Mendoza me multaron. ¿Por qué? Por boludo, porque me olvidé. Entré a la estación de servicio, cargué combustible, apagué las luces y me fui. No prendí las luces. Y o sea, me multaron. O sea, caballero, tiene que encender las luces. La 700.000 pesos. 400.000 guaraní en total. Y pagué en Clorinda porque si es que no. ¿Viste famoso te hace el ñembo tal? Y no pagas. Y tenés 20 días para pagar. Y si no pagaste en esos 20 días, ya te sube de 400.000 a 800.000. Ay, hijo, el doble. Y el doble. Y ahí está todo en su sistema. Mi entonces tenés que vehículo pagar. no se apaga luego su luz. ¿Eh? No, no. Y mandaba Y los vehículos ahora No, vienen pero así, así luego es. automáticos. No, pero igual Ahora tenés que viene el tener tu automático. luz, no luz alta, la luz de nocturna tenés que tener sí o sí, no funciona Pero la ellos LED no van a nomás. pillar. Ah, te pillan. Ari sabe. Claro, porque Claro, tiene, tiene el también la mismo. misma marca. De José Solo ya llegó, por eso pero dice. ya viste los astronautas ya llegaron. Se la temió. Llegaron toditos, estaban sanos y salvos. Llegaron, pero llegaron supuestamente con algunos cambios físicos. ¿En serio? ¿Qué le pasó? A la puta será. Como yo me olvido de las cosas. Pero ellos se fueron justamente a hacer una vuelta a la Sí, luna vuelta nomás, y ahí ¿verdad? volvieron. Dijeron que perdieron masa muscular y que crecieron 5 centímetros por ahí de altura. Por la gravedad, no sé qué puta que ¡Qué no, loco! no estaba comprimido, no sé qué el cuerpo, entonces como que... Y viste ese que el primer día tuvieron Y problemas Anito con su tenés esperanza inodoro. entonces de crecer un chiqui más. El primer día ellos tuvieron un desperfecto en el inodoro. Sí, se Que- le descompuso. El de Cori parece que explotaba. Con el popón en el aire. Sí. He visto que también estaba haciendo ejercicio porque tenés que hacer Y supuestamente. sí, porque si no te queda todo. Tenemos demonios de esa parte otra vez. Para mí que bola. A ver un poco. Fondo verde. Serían cazadores de demonios. Ay, demonio. Ahora cazadores de demonios le pusieron al. Ay, Cazador de demonios. Me gusta ese. No le escribimos, ¿verdad? ¿Ah? A demonio. No. Él me escribió el... Mirale un poco al hetero curioso. sábado. ¡Epa! ¿Qué te puso? No puedo hablar. ¿Va a meter. tu agencia o vos vas a ser auspiciante La del agencia. equipo? La agencia va a estar en el medio de la casaca del equipo de fútbol. Pero boludo. ¿Y cuánta plata puso? Me cogió demonio y no como quería. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto cuesta el auspicio, Boris? Más de un palo. No sé yo si así lo, pero 3 palos, amigo. Dijo. No es Le metió el dedo en el. Demasiado mucho ya de Boris. no es así. No. Ni la mitad no cuesta la demasiado inscripción. mucho. ¿En serio, boludo? 3 millones de Gran boludo. puta. Con esa plata el equipo se tiene que llamar como tu agencia. Entonces ayer pica llegó. Ella es pica, Boris, ella es joder. Domingo se pica. Demonio se pica. Son animales. 600. José, 600.000 nomás la Espera, inscripción. ¿quiénes Dele están por en el equipo legalmente? Domingo, dice. Domingo, ¿quiénes están? Domingo, Ñomi. El Papucho. principal. En el arco. Espera, en el arco Papucho. Boluda. Ñomi. Domingo. Cristian Brites. Después estoy yo, Ya. está Diego Estacionamiento. Diego Estacionamiento. Qué buen El compañero. actor de- ¿Cómo le conoces?
Diego Echowe. No, este es su apellido Diego que es muy Chowe. difícil. Chowe. Algo así, Chowe. no sé, alemán, Chowe. Bueno, después- Bueno, Chau. Diego Estacionamiento. Chau, chau. Diego Chau Chau. Estacionamiento, ¿ves? Después Demonio. está, sí, Demonio, está Moralito. Moralito. Moralito que se va a bajar ahora de arriba. Y Nico Ramírez. Y Nico. Ah, Evelio de comercial. Y Evelio. ¿Y quién es el mejor jugador? ¡Mejor que Domingo! ¿Cómo puede ser? Domingo. No, Fite es mejor. Cierto, era Che, fútbol. pero el arco ese con Papucho me preocupa, Ori. No, te va. ¿Cómo Me se va llegó a la, tirar el arquero me si llegó la tiene info de que sobrepeso? supuestamente está todavía en duda el tema del arco porque Demonio quiere entrar ahí. Sí. Arquero ¿Es o volante. Demonio o Papucho? Pero ¿y por qué vos querés entrar al arco? No. ¿Y Papucho? ¿Papucho? Pero Pero es más gordo. Le prefería entonces tenerle a Papucho corriendo. ¿Viste lo que era? Pumba. Pero este cerro apenas se subió, Gordi. Y no- Un balón de oxígeno tiene No, que pero es más el bonito gordo que y va siempre es a arquero. tapar más el arco. Pero Y tiene sí, más... Eso mismo yo le dije recién a Demonio que yo creo que Papucho va a funcionar más como arquero. Sí, pero Sí. menos Sí, movilidad pero- que la Se economía. acuesta y ya tapa medio. Sí, pero arco. decime tampoco en un arquito Una así, forma chiquitito. de ¿Quién lo que sabe patear demasiado y te va a patear abajo ahí? Está Hay que cuadrado. te iba a fusilar el ¿Y güey. cuándo empezó el torneo, Ori? 4:26. ¿Cuándo el torneo? El 24. Ah, ok. Y Sí, nosotros- pero el tema nosotros- fue que tenés que dejarle patear para que patee cómodamente abajo colocado ahí por Papucho. No, va a patear así como así nomás. ¿Cuál es el Nosotros- premio Demon? ¿Cuánto el premio? Y ellos ya ganaron con el 24 que es auspicio. sábado. Con el auspicio ya ganaron. Ellos ya ganaron. Por la participar, no vaya. Viernes cae 24, Ori. ¿Quién es que le llamaba? Ey, ¿Qué hora no nosotros- jugó ese día? Y podemos irnos tipo las porristas de Rubio Ñu. Vámonos, Ori. ¿Cómo podemos? Dale, era nosotros. O sea, toda la gente de Rubieño, entonces. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Gordo, escribiste para el partido. Vamos a jugar el torneo. Espera que quiero llamar a este. Voy a llamar. ¿Qué le va a llamar? Ah, no, tampoco. Y trabajando no está. Cero, no, estoy ¿Quién vio? produciendo. Es verdad. 0972 Sí. 540 Saludito a mis sobrinitos que están viendo el programa, Paulo y Francisquito. 72 ¿Qué es lo que va a decir ese? 540 6. Hola, Susana. Hijo de puta, ese teléfono el 94. ¿A quién le llama? Qué lento, Tato. Hola. Caos hablar acá. ¿Quién es? Hola, Chesito. Hola, chiquito, ¿cómo andamos? Estoy llamando a Saltarino, no. Para ver cuánto es la remera, porque 3 millones le estafaste ya. No atienden. Y que enviarle saludo a Paulo y a Francisquito. Saludos a Paula Francisquito que está viendo el programa. Acá me escribió otro y me dijo que cada remera con el short y la media cuesta 220.000 guaraníes. Después de acordar, ¿no? Ah, no, Demonio se fue. Pero está, pero hay muchas cosas, Cacapé. Ahí está la bandera. El equipo de todo, la casaca oficial del Albirroja. 600.000. 3 palos Tenés tiene que ver lo que es la auspicio. casaca, man. Y además me pusieron abajito. No, legalmente con el equipo va a ser todo remera negro nomás y con el logo de... Ay, ay, le cogió y no Publicidad como del quería. Gran puta, boludo. Por 3 palos carnaval van a hacer con esa plata. Ah, Pero la está puta. bien para que se diviertan a los chicos. ¿Y cómo, pero cómo te escribió? ¿Así amablemente o te dijo, pará, Elías, Plateado. date plata? Dale la break, sí. Atención. Hola, bebé. Le puse... ¿Eh? A ver. Hola, amor. Mira, ahí está la casaca. Ah, la Adidas. Pero espera, esa marca va a ser con razón 3 palos. Ah. Qué chuchi que son. Demasiado chuchi ya son. Purete, ¿Cómo se llama el equipo? demasiado purete. Gen FC. Qué Ah, original. ustedes son luego el equipo oficial de Gen. Ah. No, impresionante. Y nadie, nunca pensaba llamarse Popu FC. No. No, Porque somos Valle y claro, ustedes no pueden, ¿verdad? Hace mucho ya, hace ya más de 5 años ya por ahí. Pero vos no sos de Gen, hermano. Mira lo que O sea, cena para tu equipo acá de la Popo entonces. sí, que me cobren 3 palos ni en pedo. ¿Qué tal? Escuchen lo que me pone. A ver. Atención, a Escuchen lo que me escuchar. puso Demonio.
Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Querés que te ponga... ¿Querés? ¿Cómo? A ella ¿Querés así que te hizo, ponga- la cola de Elías hizo así. ¿Querés que te ponga el logo de tu agencia por nuestra casaca? Este 24 es el torneo por el Día de los Trabajadores y te voy a ofrecer el mejor lugar. Es una zona ideal para que tu marca se vea representada en todos los... Ahorita, ¡Anda comercial! Evelio le dictó todito. Vamos a estar usando y una cantidad de gente mínima de 2.000 personas van a asistir al evento y van a ver, hey. Es una esta es la indumentaria, me envió la foto y avísame. Avísame, amor. Y le dije, "Hey, hola, ¿cuánto pidió de demonio?" Le dije, 3 millones nomás por ser vos. 3 millones no va por... Pásame el logo de tu Para marca. otra persona es 1,5 millones. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Le hace vándalo de piquete, güey! Borra ¿Qué te eso, borra pasa? eso. Metele nomás, le dije. ¡Bandido! ¿Qué te pasa, cerdo? El jeep ahí de Ari. Supuestamente hoy me iba a traer la factura. Rayó mucho. Sí, Te perjudicó mal. te perjudicó. Y es tu... Vos usas este para tu trabajo, El ¿verdad, elemento de trabajo. señor? Es tu elemento de trabajo de todos los días, señor. Y fue un perjuicio muy grande, señor, el que te hizo. No le causa ninguna. ¿Y cuánto tiempo va a tener que estar sin ese tu elemento de trabajo, señor? 8 años. Mucho. Pero ese- Vos tenés familiar, hijo, hija, tenés... Está pagando la cuota. Está pagando, Tenés que decir que tenés. ¿sí? Ah, mírate. Y Está pagando a cuota. está pagando a cuota, señor. Todavía te falta mucha cuota, señor, para terminar de pagar tu camioneta. ¿Por qué el camarógrafo hace así? ¿Te puedo ofrecer un trato? ¡Epa! Podemos tapar el rayón con el logo de mi agencia. Hablando en serio, no querés auspiciar qué pasó acá también. Vamos a plotear. Cierto. Podemos hablar, man. No, ahora, Japore, Che. 3 palos, Japore. 3 palos y vas a salir En el apoyo, Chaco. al lado de Senatur, al lado de... 3 palos, Japore ahora. Te paso alias y ya vas a salir. Y ya vamos a hacer un reel. Le voy a dar a mi CM para que haga ya un reel con tu agencia. Elías. Espera, boludo. Entre ese y este ya tenés 6 palos, pensalo. Y acá, y vas a salir en YouTube, TikTok. Por eso él se siente Instagram. mal. Después todo el mundo le pide plata. Eso es man. cierto. Él necesita amor. Pero por lo menos ahora Por negocio. Negocio. voy a hablar con mi contador. Y viste, no soy demonio, pedile para nuestro viaje. Ven para eso es porque... Palo para Pues yo me voy con usted. ¿Eh? Pero... ¡Ay, demonio! Yo me voy, pero me voy a quejar todo el camino. Pero Elías, no va a haber lugar para que vos puedas dormir en una cama solo. Vas a tener que compartir cama con demonio. Contigo también, dormí. No, more. Pero vas a mi papá, boludo. Pero vas a poder, en una camita chiquitita, y van a estar en una pieza solo, voy demonio. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya, y yo le iba a decir que me deje contigo. man. Además, él me acepta en la familia ya, me dice. Él es mi cuñado, Canelo. Bueno, hablen ya de otra cosa. Bueno, no, tenemos que irnos luego Y ya. now, sí. Último mensaje, sí, Luis. Demasiado gusto del programa, pero tengo que trabajar, tengo que hacer mis llamadas extorsivas. Saludos a Cumbu, dice Richard. Día del beso hoy, ok. Dice que vengan los Villa Gangster. Dice Gloria Ortiz y pone emoji. El día puso 3 millones para que usen a dildo, dicen. Qué bueno. Contigo, José. Señor, señora, fiu del día. Sí, señor. De Japá. A la pucha rubio, a nadie. Está buena esta, boludo. ¿Cuál será la foto que toca hoy? Esta mañana aquí. Ey, ¿dónde? Esa foto vos me enviaste a mí nomás, boludo. No, al ¿Qué te grupo pasa, dice. cerdo? Qué pesado sos. Ah, cierto, vos no estás en el grupo. Yo no pillé dónde estaba él, boludo.
Mamita. Mamita. 5 calles ya he cruzado. Dios mío. 6 con el callejón. Mamá querida. Ahora quiero recorrer tus curvas para llegar a tu corazón.